Voy a leer la palabra del Señor en Lucas 13, versículos 10 al 21. Lucas 13, 10 al 21 dice así. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Un escritor llamado C.S. Lewis, que escribió el libro famoso Las Crónicas de Narnia, dio un discurso a estudiantes en una universidad en Londres en 1944. Y en ese discurso, él reflexionó sobre el deseo del ser humano de ser incluido, ser parte de algo. Y él describió ese anhelo como el anhelo de ser aceptado como parte del círculo interior. Quiero pertenecer, no ser marginado o rechazado. Y él dijo esta frase en este discurso: creo que en la vida de todos, en ciertos periodos, y en la vida de muchos, en todos los periodos, entre la infancia y la vejez, o sea, toda la vida, uno de los elementos más dominantes es el deseo de estar dentro del anillo interior o del círculo interior, y el terror a quedarse fuera de este. Queremos ser incluidos, no rechazados. Queremos ser parte, no marginados. Y eso lo experimentamos desde niños, ¿cierto? ¿A qué niño le gusta que no lo inviten a jugar cuando sus amigos están jugando? ¿O a qué niño le gusta que lo elijan de último en los equipos de fútbol, cierto? Es como el peor, siempre es el último. ¿Y quién lo quiere? No, pues quédatelo tú. ¿Y a qué adulto le gusta que lo despidan del trabajo, no es cierto? O que no lo inviten a la fiesta familiar que todos organizaron. Todos tenemos el deseo de ser incluidos, no marginados. Y en el tiempo de Jesús era muy obvio quiénes estaban fuera y quiénes estaban dentro, quiénes estaban marginados y quiénes eran parte del grupo, del círculo interior, como decía C.S. Lewis. En el tiempo de Jesús estaba claro quiénes eran los aceptados y quiénes eran los rechazados. Los líderes religiosos, los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, los saduceos estaban dentro. Y todos los que seguían sus enseñanzas al pie de la letra. Todos los demás estaban fuera. Cobradores de impuestos, prostitutas, personas que no obedecían como debían obedecer, enfermos, leprosos, personas con discapacidades físicas, esos estaban fuera. Pero el Rey Jesús llegó a anunciar la llegada de su reino y él dio vuelta, puso de cabeza todas esas ideas que tenían en su tiempo. Los que estaban dentro, los que creían que estaban dentro de la comunión con Dios, del reino de Dios, realmente estaban fuera. Y Jesús vino e hizo una invitación
a los débiles, a los frágiles, a los enfermos, a los leprosos, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos para que vinieran a ser parte del reino de Dios en arrepentimiento y fe. Y muchos vinieron. Entonces Jesús podemos decir que puso el mundo al revés. En Lucas 19:10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su reino no era para los que se creían buenos y fuertes, sino para los que reconocían que eran pecadores y débiles. Y entonces reconocían su necesidad de un Salvador. Eso es lo que Jesús vino a decir. Tú te crees fuerte y que por tus propios méritos estás en paz con Dios y reconciliado con Dios. Pues este reino no es para ti, estás fuera. Tú reconoces que eres pecador, que eres débil, que necesitas un Salvador. Entra a través de Cristo. Muchas personas que eran rechazadas en el tiempo de Jesús por su mala reputación, por sus enfermedades, por sus pecados, por sus malas decisiones, Jesús tomó la iniciativa y se acercó a ellos. A los que la sociedad marginaba o ignoraba, Jesús les prestó atención. Y así es su reino y nada puede detener este reino. Así es el reino de Jesús, un reino de compasión. Y aquí en este pasaje de Lucas encontramos a una mujer que estaba sufriendo muchísimo por su condición física, una mujer marginada a quien Jesús le prestó atención y la sanó. Pero también encontramos a un religioso que rechazaba a esta mujer y rechazaba a Jesús. Y entonces Lucas nos da lecciones aquí sobre este reino compasivo de Jesús que es imparable. Así se titula este sermón, el reino compasivo de Cristo es imparable y lo dividiré en tres partes. Primero, Jesús demuestra gran compasión. Segundo, Jesús reprende a los enemigos de su reino. Y por último, Jesús anuncia el crecimiento imparable de su reino. Entonces veamos en primer lugar, Jesús demuestra su gran compasión. Jesús demuestra su gran compasión. Versículo 10, Lucas 13:10, dice la palabra del Señor. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían para leer la ley de Moisés, orar, cantar y recibir enseñanzas sobre la ley de Moisés. Habían muchas sinagogas en todo Israel. En todas partes había sinagogas. Se necesitaban nada más 10 hombres judíos para que se juntaran y con esos 10 ahí se hacía una sinagoga. La gran mayoría de pueblos y aldeas y ciudades en Israel tenían por lo menos una sinagoga. Hay un documento judío que dice que solo en Jerusalén, en la capital, había unas 480 sinagogas en el tiempo de Jesús. Y Lucas ya nos contó otros momentos en los que Jesús estuvo en la sinagoga. Y lo que pasaba en las sinagogas era que había un oficial, un encargado, el que estaba organizando todo lo que pasaba ahí. Y si venía un maestro visitante, este oficial le podía dar permiso para que enseñara, o incluso él organizaba quienes de la sinagoga tenían oportunidad para enseñar. Y yo quiero que vayamos a Lucas 4, porque ahí sucede algo muy importante en una sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. Aquí Jesús está en el pueblo donde había crecido, con gente que él había conocido desde chico. Esta gente creció con Jesús, seguro algunas personas de ahí lo habían cuidado, quizá le habían cambiado los pañales. Los muchachos de su generación habían jugado con él. Ahí estaba Jesús enfrente de un montón de gente que lo conocía perfectamente. Y miren lo que dice, versículo 16, Lucas 4:16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo
y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y aquí en este contexto, se sentó para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En otras palabras, Jesús está diciéndoles que él era el Mesías prometido, el rey prometido desde Génesis 3, pero que este rey era diferente a otros reyes. No venía poderoso y a aplastar a sus enemigos, sino, escucha, este rey había sido ungido para anunciar el evangelio de los pobres, proclamar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y exactamente eso es lo que está haciendo en Lucas 14. Exactamente eso es lo que está haciendo en Lucas 14. Está liberando oprimidos, está dándoles libertad, proclamando el año favorable de la gracia del Señor. Esto es un par de años. Lucas 14 es un par de años después de Lucas 4. Jesús está haciendo lo que vino a hacer: a salvar pecadores, a revertir la maldición del pecado. Y sucedió con esta mujer. Lucas nos dice que allí, en la congregación de la sinagoga, estaba una mujer. ¿Cuál era su condición? ¿Cómo estaba esta mujer físicamente? Estaba encorvada, dice Lucas. Y que esta enfermedad o esta debilidad era causada por un demonio. No nos dice específicamente cómo funcionaba esto, pero básicamente por influencia de Satanás esta mujer estaba sufriendo así. ¿Y cuánto tiempo había padecido esta mujer? 18 años. 18 años encorvada. No, no nos podemos imaginar, quienes no hemos tenido una discapacidad física así, lo que es vivir así. 18 años. Con las limitaciones, el dolor, las molestias, la incomodidad, y no solo eso, la soledad. Las personas con discapacidades son las personas más solas que hay en el mundo. Y recordemos que Lucas es médico y está interesado en describirnos exactamente la situación de esta mujer. Y, y no solo dice que estaba encorvada, dice, y de ninguna manera se podía enderezar. Ya esta mujer estaba deforme físicamente. Su rostro estaba deforme. Su cuerpo estaba deforme. Sus piernas estaban deformes. ¿Cómo podía caminar esta mujer? ¿Cómo era llevada o cómo se transportaba de un lugar a otro? ¿Cómo dormía esta mujer en una cama? ¿Cómo comía esta mujer? ¿Y cómo la miraban los demás? Ponte a pensar en eso. Era una situación triste, dolorosa, de muchas limitaciones y de gran soledad. Y mira que Lucas nos dice que Jesús actuó cuando la vio. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó, no la ignoró, no se hizo de la vista gorda, le habló. Y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y lo que hace Jesús a continuación es algo contracultural. Puso las manos sobre ella. O sea, la tocó. Un comentarista bíblico dice, James Edwards, dice, se esperaba que las personas con deformidades físicas permanecieran invisibles socialmente,
y en especial si eran mujeres. Las mujeres rara vez se acercaban a los rabinos o maestros como Jesús. Y ellos, los rabinos, no acostumbraban a hablar con las mujeres. Los encuentros personales entre rabinos y mujeres eran poco frecuentes en el judaísmo del tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús toma la iniciativa con esta mujer desamparada y lo hace de manera enfática. La vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y luego, dice Lucas, puso las manos sobre ella. No era necesario, ¿cierto? Jesús sanó a muchas personas con solo decir, sé libre o sé sano. O incluso personas que estaban lejos de Jesús en otros lugares. Jesús solo decía la palabra y esa persona se sanaba. O sea, no era necesario tocarla, ¿cierto? Pero Jesús puso sus manos sobre esta mujer. Y este es un contacto físico positivo, bueno, porque hay contacto físico negativo y malo, ¿cierto? Pero hay contacto físico bueno, positivo. Y Jesús la tocó. Preguntémonos, esto es asombroso. ¿Cuántas personas se habían interesado en esta mujer durante estos 18 años? Además de su familia cercana, si es que tenía, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas la habían llamado para acercarse a ella y que ella se acercara? ¿Cuántas personas la habían tocado con este toque de compasión y de cuidado? Esta era una mujer solitaria y marginada, pero no para Jesús. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan el comentario de C.S. Lewis? Él dice, creo que en la vida de todos, uno de los elementos más dominantes es el deseo de estar dentro y el terror de quedarse fuera. Mira, esta mujer estaba fuera, socialmente estaba fuera, estaba marginada, ignorada incluso. Y Jesús la trajo cerca de él. Se acercó a ella al grado de poner sus manos sobre ella. Y, y eso es lo maravilloso del Evangelio. El que estaba dentro, el único que estaba dentro, en comunión perfecta con el Padre, fue enviado fuera para que nosotros que estábamos fuera pudiéramos entrar. Este es el Evangelio. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos aleja de Dios. Nos aleja de la relación más importante que nosotros podemos tener. Estamos fuera. Merecemos ser condenados por siempre lejos de la presencia de Dios en el infierno. Pero el que estaba dentro salió para que nosotros podamos entrar. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias de que el que estaba dentro en comunión perfecta con el Padre salió para los que estábamos fuera, enemigos de Dios, pudiéramos ser traídos de regreso a casa. Escucha lo que dice un escritor, Dave Orlund. En la cruz, el único que verdaderamente estaba dentro se convirtió en uno que estaba fuera para que tú y yo, nacidos naturalmente fuera, podamos ser introducidos libre y gratuitamente. Y aquí él lo aplica para nuestro deseo de ser incluidos en algo. Que nos presten atención, que no nos hagan al margen, que no nos echen afuera. Él dice, el principal medio para prevenir el feroz deseo de estar dentro es permanecer en la verdad, de que la única persona que realmente estaba dentro se convirtió en alguien de afuera para traernos adentro. Por el Evangelio, sabes que no deberías estar dentro. Mira a Cristo, descansa, estás dentro. Jesús nos demuestra cómo funciona su reino y su gobierno. Él es un rey que mete a los que están fuera, porque Él salió. ¿Sabes lo que dijo en la cruz Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo fue abandonado
para para que los redimidos no fueran abandonados por siempre en el infierno, sino que vivieran en la presencia de Dios. Ese es, ese es el evangelio. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Apliquémoslo a nuestra vida. Imagínate una mujer que su papá la abandonó cuando estaba chica y ha tenido muchas experiencias con hombres que le dicen que la aman, que dan su vida por ella, pero al final se van y siempre la abandonan. Y ella está deseando que alguien la reciba, que alguien le dé un lugar. Y va en búsqueda de otro hombre y de otro hombre y de otro hombre. ¿Y sabes lo que dice Cristo? Ven a mí, yo te recibo. Yo te recibo por completo. Y muchas personas están en esa búsqueda de que alguien los acepte, de que alguien los reconozca, de que alguien los identifique, de que alguien les preste atención, un poco de atención. No se quieren sentir lejos, solos, marginados. Sus papás los ignoran, no los contratan en buenos trabajos, no los identifican, no los reconocen. Sienten que a todo mundo les pasan de lado. Y lo que sucede es que solo Cristo te recibe completamente y te hace la promesa de jamás abandonarte y la cumple. Y eres bien recibido con Él. Ya no busques más fuera de Cristo en ser bien recibido por alguien que jamás te abandonará. Estas son muy buenas noticias para muchos aquí. Están buscando ser aceptados por alguien, por un grupo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te recibirá. No busques en otros lados, porque todos en este mundo fallan. No busques en otros lados. Ven a Cristo. Eres bien recibido porque Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Él llevó tu castigo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te recibirá por siempre dentro de su familia. Jesús acercó a esta mujer que estaba en dolor y sufrimiento, en soledad y al margen, y la restauró como miembro de su comunidad. Nota que muchas veces en los evangelios Jesús quiere hacer pública una sanidad. Jesús puede sanar en el anonimato, ¿cierto? Pero no, a veces Jesús quiere traer a las personas públicamente como sanas para que sean reintegradas a la comunidad como personas bien aceptadas por todos, como sucedió con la mujer que tocó el borde del manto de Jesús que tenía un flujo de sangre. Jesús la trajo al público. ¿Quién me tocó? Y Pedro dice, Jesús, ¿cómo que quién te tocó si todos están apretándote aquí? Y Jesús insistió, alguien me tocó, poder salió de mí. Hizo que la mujer confesara lo que había hecho, dijera lo que había hecho. ¿Para qué? Porque como ella tenía un flujo de sangre, era impura y la gente no se acercaba a ella, pero Jesús quería traerla al público para que todo el mundo supiera que él había sanado y que estaba reintegrada a a la sociedad y a la comunidad. Y eso es lo que hace Jesús con esta mujer. Ahora, ya vimos en primer lugar que Jesús demuestra su gran compasión. Veamos en segundo lugar que Jesús reprende a los enemigos de su reino. No todos estaban alegres. El versículo 13 termina diciendo que la mujer se enderezó y glorificaba a Dios. Pero no todos estaban glorificando a Dios. Miren el versículo 14, por favor. Lucas 13:14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados y no en día de reposo. Este hombre
Miraba su mundo, todo su mundo, con respecto solamente al cumplimiento o incumplimiento de la ley. No hay compasión, no hay gracia, no hay perdón, no hay misericordia, solo se está cumpliendo, estás bien, no estás cumpliendo, estás mal y yo te lo voy a decir. Todo lo que ocurría en el mundo para este hombre tenía relación con una pregunta: ¿cómo cumplo la ley? ¿Y cómo le digo a otros que cumplan la ley? ¿En qué estoy incumpliendo la ley? Para cumplirla, para enderezarme y cumplirla. ¿En qué están incumpliendo los otros la ley? Para enderezarlos y que la cumplen. No hay amor al prójimo, no hay compasión, no hay empatía, no hay consideración por la situación de los demás. Y lo peor de todo, escuchen esto, lo peor de todo es que la ley para este hombre no es la ley de Dios, sino su interpretación de la ley de Dios. ¿Sí? Es el caso de yo tengo convicciones y todos tienen que vivir a la luz de estas convicciones. Porque no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga no puede ser sanado en día de reposo. El mandamiento y el principio era general. Guarda el día de reposo, no trabajes el día de reposo. Pero ¿quién dijo que sanidad es trabajo? Él, este hombre. ¿Quién dijo que ser sanado en día de reposo es trabajo? Dios no dijo. Este hombre lo dijo. Entonces, él leía la ley, interpretaba la ley, llegaba a sus propias convicciones y se las quería imponer a todos. Absolutamente nada nuevo con esto. Seguimos viviendo exactamente las mismas cosas que vivió Jesucristo hace 2000 años. Personas leen la Biblia, interpretan la Biblia, llegan a convicciones y quieren que todo el mundo viva de acuerdo a esas convicciones y no funciona así. Hay leyes absolutamente claras para todos. Hebreos 10, por ejemplo, no dejando de congregarse con el pueblo de Dios cada día del Señor, como algunos tienen por costumbre. Eso es ley para todos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo tenía a un amigo que reprendía a los que llegaban a la iglesia entre semana o el domingo con shorts, con shorts. Y los agarraba y les decía, así como lo escuchan, yo como hombre espiritual te quiero exhortar para que no vengas a la iglesia ningún día, porque esto es sagrado, con shorts. Perdón, ¿dónde dice eso? Dios quiere que todos los creyentes nos vistamos con modestia, ¿cierto? Él llegó a la conclusión que usar shorts no es modesto y se lo quiere empacar a todo el mundo. Hermanos, eso es imponer tus convicciones personales en los demás. Y eso no está bien. No lo hagas. No lo hagas. ¿Hay mandamientos específicos que Dios quiere que cumplamos? Sí, amén. Hablemos de ellos. Pero hay cosas que tú crees que deben ser de cierta manera y se las quieres imponer a todos. No lo hagas. No lo hagas. Como dirían muchos pastores desde la antigüedad, si no tiene capítulo y versículo, no lo menciones, por favor. Sí. Él no miraba a una mujer afligida por Satanás. Él no miraba a una mujer en sufrimiento y desesperación. Lo único que miraba era una acción que no se estaba cumpliendo, que él creía que se tenía que cumplir. Y como no se cumplía lo que él creía que se tenía que cumplir, que era su propia interpretación de la ley, entonces se enojó y se enfureció con los que no la cumplían. No cumples, pues me enojo contigo, me enfurezco contigo, me lleno de rabia contigo.
no haces lo que yo te digo, no vives como yo digo. Eso no está bien, mis hermanos. Jesucristo no nos modeló eso. Los apóstoles no nos modelaron eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas? A libertad fuimos llamados. No usemos esa libertad como ocasión para darle rienda a nuestra carne, a nuestros placeres pecaminosos, pero somos libres. Somos libres. Hay libertad en la vida cristiana. Este hombre, ¿de dónde había sacado esto que hay 6 días en los cuales se debe trabajar? Vengan pues en esos días y sean sanados y no en día de reposo. De la Biblia no lo sacó. No hay ningún versículo que diga que nadie puede ser sanado en día de reposo. Esta es su interpretación. Señora, venga el lunes. Sábado no hay sanidades aquí. Y tú y yo lo leemos y se mira hasta ridículo, ¿no? Señora, ya estuvo 18 años encorvada. Un día más no puede esperar. Cero compasión, cero gracia. Cero ver a las otras personas como seres humanos creados a la imagen de Dios, con necesidades, sufrimiento, dolores, deseos, anhelos. Y este hombre era uno de los tantos en Israel en el primer siglo que había cambiado el propósito del día de reposo. Era un día para el bien de los seres humanos. Era un día para alegrarse, para gozarse en el Señor, en su redención. Era un día que les recordaba que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Era un día de gozo. Pero en Israel, en el tiempo de Jesús, el día de reposo era el peor día de la semana. El peor día de la semana. Todos fastidiados. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo levantar un higo y comérmelo? ¿Qué puedo hacer? Se me ensuciaron mis chanclas en el lodazal de la lluvia de ayer. ¿Podré lavarlas? Y ya todo era una carga. Todo era una carga porque, ay, quebré el día del Señor, quebranté el mandamiento del Señor. Ay, no lo puedo volver a hacer. Habían llenado Israel, estos hombres, de restricciones y regulaciones. Y el día de reposo, escucha, se convirtió en el día más cansado de la semana. Estar viendo que no quebrantaras la ley por ninguna parte. Y así es con muchas personas, ¿no? Voy a ver si no lo ofendo, que no quebrante su ley, ¿no? Que no quebrante su ley, que no quebrante su ley. Dios no quiere que vivamos así, mis hermanos. Dios nos ha llamado a reposo. Dios nos ha llamado a reposo. Y es muy importante. Fíjate esto. Jesús acaba de hacer un milagro. Una mujer encorvada por 18 años ahora está derecha. Y este hombre responde reprendiendo a Jesús indirectamente porque le dijo a todos. No se lo dijo directamente a Jesús, se lo dijo a todos. Este hombre vio un milagro, escucha esto, este hombre vio un milagro y no creyó en Jesús, aún siendo testigo del milagro. Porque los milagros no salvan personas. Los milagros no pueden cambiar el corazón. Hay personas que piden ver milagros, ¿cierto? Yo quiero ver milagros, yo tengo que ver. No, mira este. Vio un milagro y no se convirtió. Vio un milagro y se endureció contra Cristo. Porque los milagros no salvan. Solamente el Espíritu Santo aplicando el Evangelio al corazón salva. Dando vida nueva al corazón salva. ¿Cómo respondió el Señor Jesús a este hombre? Versículo 15. Entonces el Señor le respondió, hipócritas, es en plural, hablando a todos los que estaban ahí que pensaban como él. ¿No desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? En el tiempo de Jesús habían documentos de los judíos en los cuales habían interpretaciones de la ley. Y algunos documentos decían que era permitido, de las cosas que eran permitidas, desatar a tu animal
en día de reposo y llevarlo a tomar agua. Pero eran restricciones muy específicas, como que podían tener su freno, que podían tener su lazo, que no podían tener su montura, que no podían tener un saco en el cual subirse, que no llevaran ninguna carga. O sea, eran leyes que no estaban en la Biblia, la ley de Dios, pero que ellos habían diseñado muy específicas para estar seguros que no estaban quebrantando el día de reposo. Y es interesante porque sería cruel dejar a un animal sin tomar agua 24 horas, ¿cierto? De la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. ¿Cómo vas a dejar un animal sin tomar agua 24 horas? Se te deshidrata, se debilita. Recuerden, hace 2000 años. No habían llaves que abrían cerca de donde estaban los animales y el agua fluía. Tenían que llevar a los animales a cierto lugar para que tomaran agua. El agua no estaba disponible como nosotros la tenemos hoy. Y sí podían desatar a su animal y llevarlo a tomar agua. Y Jesús dice, ustedes son hipócritas. Ustedes son hipócritas. Si es compasivo llevar a un animal a tomar agua, desatarlo, esta mujer que ha estado con esta ligadura atada por Satanás, esta hija de Abraham, parte del pueblo del pacto de Dios, ha estado 18 años así. ¿De verdad está mal desatarla en el día de reposo de esta ligadura? Wow, Jesús lo está exponiendo. ¿Y saben lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué le dice hipócritas? ¿Por qué le dice hipócritas Jesús? Porque este regaño del oficial de la sinagoga no es porque se está quebrando la ley del día de reposo. No es eso por lo que está enojado. No es eso por lo que está furioso. Está furioso porque ve a Cristo que es honrado y adorado. Está furioso porque tiene envidia de Cristo. Pero maquilla su pecado con un supuesto respeto a la ley. Porque así hacemos nosotros, ¿cierto? Tenemos pecado, pero lo maquillamos con cualquier cosa para que no se mire como pecado. Y Jesús le dice, hipócritas, ustedes están diciendo una cosa. Oh, que queremos que se guarde el día de reposo, pero no es eso lo que les interesa. Porque odiaban a Jesús. Dice Juan Calvino como que parafrasea las palabras de Cristo. Es como si Cristo dijera, tú que eres tan estricto en guardar el día de reposo, te atreves a soltar bueyes y asnos y llevarlos a beber. Por qué no me permites a mí hacer un servicio de bondad al pueblo elegido de Dios, especialmente cuando la necesidad es más urgente, cuando hay que librar a alguien de los lazos de Satanás? Y un padre de la iglesia, Cirilo de Alejandría, le habla como hablándole directamente a este hombre y es como si le dijera, no estás enojado por el día de reposo. Como ves a Cristo honrado y adorado como Dios, estás furioso, ahogado por la rabia y consumido por la envidia. Tienes una cosa oculta en tu corazón y profesas y pones otra como pretexto. Por esta razón eres condenado de manera excelente por el Señor, que conoce tu razonamiento vano. Recibes el título que te corresponde, hipócrita, fingidor, insincero. Y aquí solo quiero hacer una nota breve, mi hermano, quizá de incluso aplicación para nosotros, que hace Juan Calvino en su comentario. ¿Cuántos años dice este pasaje que esta mujer estuvo así? 18, ¿cierto? Y este pasaje lo dice 2 veces. Primero Lucas en su narración y después Jesús lo vuelve a decir, para hacer énfasis. Escucha Juan Calvino. La duración del tiempo nos indica que aunque el Señor no alivia inmediatamente nuestros sufrimientos, no debemos desesperarnos. Aunque el Señor no alivia inmediatamente nuestros sufrimientos, no debemos desesperarnos. Quizá llévate eso en tu saquito de meditación para la semana. No me debo desesperar.
No se arregla mi situación, pero no me debo desesperar porque Dios está conmigo. Dios me ayuda, Dios me ve, Dios no me ignora. Yo no soy un marginado para Dios. Él está a mi lado, Él me sostiene, Él me cuida, Él me guarda y me va a sacar de esto, ya sea en esta vida o cuando me encuentre con Cristo cara a cara. Llévatelo ahí en tu saquito de meditación. Hubieron dos respuestas de la gente a las obras de Jesús. Versículo 17, al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En Isaías 45:16, el profeta Isaías dice que los enemigos de Dios se van a avergonzar al ver sus obras. Y aquí estos adversarios, enemigos de Jesús, están avergonzando, mientras la multitud estaba llena de gozo y alabando a Cristo por su obra. Y bueno, aquí llegamos al último punto de este sermón. Jesús anuncia el crecimiento imparable de su reino. Primero, Jesús demuestra su gran compasión. Segundo, Jesús reprende a los enemigos de su reino. Y tercero, Jesús anuncia el crecimiento imparable de su reino. Miren conmigo, por favor, el versículo 18. Entonces Jesús decía, esta es la misma escena en la sinagoga. O sea, Jesús no ha dejado de enseñar, Jesús no ha dejado de hablar, Jesús no ha dejado, por así decirlo, de reprender al oficial de la sinagoga y a los que pensaban como él. Esto es parte de la narración. Esto es parte de la narración. Y Jesús cuenta dos parábolas. Una es de un grano de mostaza que se convierte en una planta muy grande, y otra es de levadura que leuda, fermenta toda la masa de 39 litros de harina. Y aquí Jesús está diciendo que su reino es comparado con estas cosas. Su reino es comparado con estas cosas. Un grano de mostaza es un granito muy, muy, muy pequeño. Pero si alguien la siembra, llega a ser un árbol grande donde aves pueden hacer sus nidos. Y la levadura es algo pequeñito, pero que influencia o cambia un montón de masa. ¿Sí? Y Jesús está diciendo dos cosas, ¿sí?, con estas parábolas. Primero, que a pesar de toda la oposición que él enfrenta, el reino es imparable, el reino va a avanzar. Gente se opone al evangelio, se opone al avance del evangelio. No se alerten, no se alarmen, porque el reino de Cristo sigue creciendo y sigue avanzando y nadie lo puede detener. Por más que Satanás haga para detenerlo, no lo pueden detener. No lo pueden detener. Ninguna persecución, ninguna oposición puede detener el avance del reino de Cristo. Y Jesús está entrenando a sus discípulos porque ellos iban a ir por todo el mundo a anunciar el evangelio y se iban a encontrar con gente que los iba a querer matar por anunciar el evangelio. Y les está diciendo, no teman, el reino es imparable. Vayan sin temor, porque al evangelio nadie lo detiene. Eso es una de las cosas que Jesús está enseñando. En segundo lugar, Jesús había hecho este milagro a esta mujer individual de sanarla de ese estado de estar encorvada, y se miraba algo pequeño en comparación con todo el sufrimiento que hay en el mundo, ¿cierto? Con todo el dolor que hay en el mundo, con todas las personas solas y discapacitadas en el mundo. Se mira algo como tan pequeño, pero de ahí viene restauración total y final en el reino eterno de Cristo Jesús para todos los que son su pueblo. Qué maravilloso, ¿cierto? Jesús dice, oh, la gente mira esto del evangelio y de la obra de Cristo como algo insignificante, como algo pequeño, como algo inofensivo, pero no se equivoquen. Esto va a ser grande, muy grande. Tan grande que 12,000 kilómetros de distancia de Jerusalén, donde sucedió,
Este grupo de gente que viene de un montón de lugares, de varios países, está adorando a Cristo, al Cordero. Y en el día final, gente de toda lengua, tribu y nación, una multitud que no se puede contar, adorará al Cordero del Señor por la eternidad, sin discapacidades, sin dolor, sin sufrimiento, sin rechazo, sin ser marginados, por toda la eternidad. Jesús dice, esto será grande. Esto será grande. A veces nosotros miramos nuestros esfuerzos a favor del Evangelio y a favor de Cristo como nada. Y Cristo dice, tranquilo, sé paciente, no te alarmes, esto será grande. Y tú eres parte de algo grande, de algo maravilloso, de algo que trasciende naciones, que trasciende idiomas, que trasciende la salud de la gente, que trasciende niveles de educación, estados sociopolíticos, estados civiles, casados, solteros, niños, adultos. Si tú estás en Cristo, tú estás en algo grande que es invencible, que nadie puede detener, el reino imparable del Señor Jesucristo. Estamos bien y estaremos bien por siempre, por siempre. J.C. Ryle dice, aprendamos de estas parábolas a no desesperarnos nunca de ninguna obra para Cristo, porque sus comienzos sean débiles y modestos. Un solo ministro en un barrio grande y abandonado, un solo misionero en medio de miles de paganos, un solo reformador en medio de una iglesia caída y corrupta. Todos y cada uno de ellos pueden parecer a primera vista totalmente incapaces de hacer ningún bien. A los ojos del hombre, la obra puede parecer demasiado grande y el instrumento empleado totalmente inadecuado para ella. Tú miras y dices, ¿de verdad eso? ¿De verdad tu servicio a Cristo es compartirle el evangelio a tu vecino? ¿De verdad eso? ¿De verdad tu servicio a Cristo es mandarle un mensaje de ánimo a un hermano? ¿De verdad? ¿De verdad eso tu servicio a Cristo es criar hijos en el temor del Señor? ¿Ser un esposo, esposa piadosa? ¿De verdad? Y Cristo dice, hey, lo que se mira pequeño e insignificante va a ser algo grande. ¿Saben por qué? No por nuestra fuerza, porque Cristo venció en aquella cruz y en aquella tumba, se levantó de los muertos, ascendió al cielo y hoy tiene el lugar más alto que puede tener. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que vamos, siendo fieles en lo pequeñito que Dios nos llama, en lo pequeñito que Dios nos da, siendo fieles en eso poco. Y Dios te va a poner más. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner más. Y más, y más. ¿Saben cómo empezó el movimiento misionero moderno? Que ahora tiene cientos de miles de misioneros en todo el mundo y miles de agencias misioneras. Quizás así empezó Campus Outreach. Quizá ahí viene la línea genealógica de Campus Outreach. ¿Saben cómo empezó? 5 muchachos, estudiantes, se reunieron para orar en un campo. Empezó a caer una gran tormenta, con rayos y truenos y todo. Se metieron a un techo, un tejabán, para que no se mojara la paja. Se metieron ahí y ahí se quedaron orando todo el rato de la lluvia, comprometiéndose con Dios, con la obra misionera mundial. Si tú y yo hubiéramos estado ahí viendo a esos 5 muchachos orando, les hubiéramos dicho, ¿qué están haciendo? Hoy, millones han creído en Cristo por esos 5 muchachos que estaban orando ahí, que si alguno de nosotros los viéramos, nos hubiéramos reído de ellos. Algo pequeño, pero si Cristo está detrás, nadie lo puede parar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque Cristo nos incluye,
Estábamos afuera por nuestros pecados, separados de Dios, pero nos incluye en este reino imparable. Gracias, Señor, por nuestro gran Salvador Jesús, a quien recordamos ahora en la Santa Cena. Te amamos, anímanos, Señor, que sigamos siendo fieles en aquello que tú has puesto delante de nosotros, todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.